Buenas tardes, hoy me gustaría hablaros de Reiki y emociones, cómo podemos transformar las emociones que son negativas para nosotros, cómo podemos transformarlas y disolverlas o hacer que esa emoción que está siendo tan importante en nuestra vida y que tanto daño nos está haciendo, cómo podemos hacer que remita un poco, que se suavice, que no sea tan grande. Bueno, sabemos que las emociones, digamos, la energía enquistada de las emociones está dentro de nuestro cuerpo energético. Entonces, generalmente, a cada órgano del cuerpo se le asocia una emoción. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, pues si tenemos mucha tristeza, tenemos pena, angustia o soledad, por ejemplo, pues eso está en nuestros pulmones, pulmón derecho e izquierdo. Por ejemplo, todo lo que no digerimos, lo que no aceptamos en la vida, de lo que nos nutrimos, de esas emociones densas que nos nutrimos a veces, eso hará que nuestro estómago esté resentido o dolorido. Por ejemplo, pues el pie, si nos pasa algo en el pie, pues probablemente tenga que ver con un estancamiento o un miedo a dar un paso a ir hacia otro lugar. Y así con todo. Los riñones, si tenemos problemas de riñones, pues ahí hay un miedo conocido o desconocido, consciente o inconsciente. Vesícula biliar, la toma de decisiones, y así podríamos ir con todas las articulaciones y órganos del cuerpo. Es decir, cada emoción enquistada está, por decirlo así, dentro de un órgano, de una glándula, y eso pertenece, como se suele llamar, como llamamos, a un sistema de chakras. Es decir, nosotros energéticamente tenemos 7 chakras principales que van desde la cabeza hasta, es decir, van a lo largo, por decir así, de todo el cuerpo y columna vertebral. Es como si de cabeza, séptimo chakra, a plantas de los pies, primer chakra, pudiéramos agrupar esos órganos que hay en esa zona. Esos órganos pertenecen a un chakra. Para entendernos, por ejemplo, pues si yo soy cuarto chakra o me llamo cuarto chakra, ¿qué representa? Está el corazón, están los pulmones, están los bronquios, están los hombros, codos, brazos y manos. Es decir, toda la franja, toda la parte dorsal, toda la franja donde está el corazón, que es el cuarto chakra, el chakra del corazón, el cardíaco, pues si yo doy Reiki a ese cuarto chakra, o independientemente doy Reiki al corazón o al pulmón o a la mano o al dedo, estaré disolviendo o cambiando, transmutando esa energía enquistada que hay en alguna parte de toda esa franja, de esos órganos, articulaciones o de ese cuarto chakra. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en una sesión de Reiki? Si yo soy reikista desde primer nivel hasta maestría, es indiferente. Si yo soy alumno de Reiki, que llamamos reikista, estoy iniciado en un nivel de Reiki, yo podré ponerme las manos en aquel lugar donde yo tenga una molestia, una dolencia, lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que si yo lo que tengo es una emoción muy grande de tristeza, por ejemplo, lo que voy a hacer es ponerme las manos en los pulmones, en el timo, en el corazón, es decir, en toda esta franja, porque así haré que poco a poco esta tristeza, al darme Reiki con las manos, se vaya disolviendo esa energía enguisada, ese bolo grande que está energéticamente, que se ha quedado como ahí compacto, bloqueado. Entonces, al poner las manos, poquito a poco se irá como disolviendo, haciendo más pequeñito, cambiando de forma, ese bloqueo hasta que finalmente pueda salir de manera natural. Entonces, si yo soy reikista y tengo mucha tristeza, ¿qué haré? Sobre todo ponerme mis manos en pulmones o toda la zona, la franja del cuarto chakra. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, pues una persona se tiene que empoderar, aprender a decir que no, ponerse en su sitio, es decir, pues tener un poquito más de ego, tener un poquito más de empoderamiento, de presencia? Pues tendremos que trabajar y darnos mucho Reiki en el tercer chakra, que está en toda la zona del estómago, es decir, se dice siempre como 2 dedos por encima del ombligo. Y así con todo, es decir, como
las emociones ya están, hay muchos libros y diccionarios que hablan de las emociones y dónde están, es decir, qué emoción se corresponde con qué órgano. Entonces, al saber eso, bien la persona se podrá dar Reiki a sí misma en esas partes del cuerpo, o bien el terapeuta Reiki, al saber el motivo por el cual la persona va a consulta. Por ejemplo, si una persona viene a hacer un tratamiento Reiki y me dice, mira María Eugenia, es que yo tengo la autoestima por los suelos, es que necesito empoderarme, ponerme en mi sitio, tener un poco más como de fuerza, aplomo, aquí estoy, que se me vea, ¿no? Tener más presencia. Pues entonces, sabiendo eso, yo, aunque trabaje todo el cuerpo desde el séptimo chakra hasta el primero, que yo vaya poniendo mis manos para dar energía, para armonizar, digamos, de una manera genérica todo el cuerpo, sobre todo me iré a la zona del estómago, al tercer chakra. ¿Para qué? Para que esa persona pueda desbloquear ese tercer chakra, que es el que no le permite empoderarse, tener confianza en sí mismo. Por eso trabajaré más ese tercer chakra. Pero el hecho de poner las manos allí no es casual, es para trabajar las emociones, los traumas, los bloqueos que hay en esa zona del cuerpo. Hablamos siempre de energía, ya lo he dicho, pero la manera de trabajar es, yo voy a coger y voy a ir allá donde esté el bloqueo, ahí voy a poner mis manos. Si hay dolor, pero muchas veces hay una emoción enquistada, entonces voy a trabajar la emoción. Esta es la parte normal, la que todo el mundo, bien dándose autorreiki, bien yendo a la camilla de alguien, le van a hacer. Es decir, el terapeuta, por supuesto, va a hacer otras técnicas para, pues si hace falta trabajar ese estómago, hará otras técnicas energéticas para extraer energía de allí, moverla, darle más energía a esa zona o quitarle, es decir, según lo que tenga que hacer. Bien, pero vamos a imaginar que ya una persona, por ejemplo, ya ha hecho un Reiki 1, pero ya está en un Reiki 2. Entonces allí todavía tiene muchísimas más opciones. Y estas opciones podría ser, por ejemplo, si una persona tiene mucha tristeza y está en un Reiki 2, ya sabe dar Reiki a distancia. Reiki a distancia es Reiki a distancia, Reiki a la causa, se puede dar Reiki a muchas cosas. Entonces, en ese momento, la persona ya de Reiki 2, Reiki 3 o maestría, podría específicamente dar Reiki, pongamos, a la causa que le genera la tristeza. Podría dar Reiki a la tristeza. Podría dar Reiki al pulmón derecho o al pulmón izquierdo o a ambos. ¿Veis? Es decir, que a medida que yo voy subiendo en símbolos de Reiki, es decir, cada iniciación, yo puedo hacer más cosas. Entonces, con un Reiki 2, yo realmente ya puedo hacer todo lo que os he dicho, o sea, coger y dar Reiki a un órgano o a una articulación, a la emoción que hay dentro o a la causa que provoca que yo sienta, por ejemplo, esa emoción. Son tres cosas muy importantes. Y luego, si subimos más, si subimos ya de nivel, incluso en un Reiki 3, ya con la cirugía astral, aún podemos hacer más, porque entonces, si tenemos lleno de lágrimas y de tristeza y de angustia el pulmón derecho, yo puedo coger y con mis manos Reiki, cuando se hace la cirugía astral, se hace con manos Reiki, se alargan las manos, bueno, se hacen diferentes, se hace como un protocolo, y yo puedo entonces, en vez de que la persona libere de manera natural, poniendo las manos, las lágrimas, por decir así, o la angustia de ese pulmón, lo que puedo hacer es quitárselo, es decir, extraerlo. Es como si yo tengo un cubo con 5 litros de agua negra. Bueno, igual el agua justo no la puedo sacar. Bueno, pongamos, sí, tenemos el cubo con los 5 litros. Entonces yo cojo y yo podría coger lo que sea, otra cosa, para sacar, o sea, podría coger un cubito más pequeño para sacar 2 litros, si necesito. Pero la persona no tendría que hacer nada.
sería yo misma, es decir, sería el propio terapeuta Reiki el que podría extraer, igual que son esos litros, es esa energía de ese lugar. Eso ya se puede hacer con un Reiki 3 y aún más, podemos hacer más. Yo puedo coger el órgano en sí y a ese órgano lo puedo limpiar, le puedo dar Reiki, puedo quitar, limpiar, disolver, extraer. Con ese propio órgano puedo trabajar solo con ese órgano, ya no a nivel físico, sino que energéticamente puedo coger el órgano y hacer todo lo que necesite ser hecho para que ese órgano funcione mejor. Entonces, imaginaos cómo el Reiki puede ayudar a sanar, a transformar, a transmutar, a disolver y a eliminar energía enquistada que en el día a día lo que se traduce es: con Reiki puedo quitar la tristeza, la angustia, la ira, la agresividad, tantísimas cosas, los miedos. Si fuéramos órgano a órgano y articulación a articulación, todas esas emociones que pueden quedar atrapadas, todas podrían ser eliminadas. Por supuesto que eso no se hace en una sesión o en 5 minutos. Todo lleva su proceso. Cada persona es un mundo. Las emociones pueden llevar días, meses, horas o desde nuestro nacimiento. Entonces, habrá que dar más Reiki cuando esa emoción lleva atrapada allí y enquistada mucho tiempo. Cuando es algo más ligero y liviano, se podrá quitar más fácilmente. Pero quería que supierais que realmente con una sesión de Reiki, con tratamiento Reiki, podemos cambiar las emociones de nuestro cuerpo y cambiar todas esas emociones que nosotros llamamos negativas, que nos hacen daño, que nos provocan un malestar. Podemos cambiarlas, quitarlas, transmutarlas, eliminarlas, para quedarnos bien, limpios de esas energías, con una energía, y cambiarlo y transmutarlo, esa energía enquistada, por una energía de otra frecuencia vibratoria muchísimo más alta. Bueno, pues dicho esto, a los reikistas que me estén viendo, espero que os deis Reiki a diario y que utilicéis métodos no solo de Reiki 1, sino mucho más